Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy vamos a hablar de macabros encuentros con la muerte y de siniestros encuentros extraños que les han ocurrido a diferentes personas que forman parte de la familia nocturna. Así como tú y como yo, personas normales que llevando la vida en un día a día se topan con cosas que los van a dejar marcados para siempre. Pero antes de iniciar esta oscura fogata de historias, permíteme invocar a la familia nocturna para que se haga presente en los comentarios y me digan aquellos que quieren ir a las fogatas en vivo: narrador, por favor ven y pongan por favor a su ciudad, porque ya están a punto de salir las ciudades y las fechas, las primeras de esta gira, y espero que algunas de sus ciudades estén ahí. Dicho una vez esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. Me topé que dentro del WhatsApp de las pesadillas, desde hace casi un año, teníamos una historia ahí, con la que no nos habíamos topado. Y créeme, yo creo que no había mejor momento para contarles. Resulta que hay una seguidora, una persona a la que le llamaremos Julieta. Y Julieta me cuenta algo que ya ha vivido y vivió en carne propia y seguirá viviendo por mucho tiempo, porque ella es, propietaria o copropietaria junto con más personas de una hacienda maldita, pero una hacienda que está tan mal y ocurren cosas tan turbias que ya nadie quiere habitarla. Pero para contarte esta historia, nos tenemos que ir al pasado. Tenemos que ir hacia atrás en el reloj. Tenemos que viajar a un lejano 1900, tal vez 10, tal vez 20, en el que su bisabuelo, su tatarabuelo, tenía cierta cantidad de dinero acumulado por unos negocios y se le ocurrió comprar, así como te lo digo, la punta de un cerro. No sé si es exactamente la punta del cerro o la parte más cercana a la punta del cerro, pero compró un predio bastante grande. Estaba totalmente fuera de cualquier ciudad alrededor. La ciudad más cercana, que era de hecho donde vivía ese señor, estaba a cerca de 20 kilómetros. Pero no estamos hablando, no te imagines como ahora, que tú vas por carretera y muy probablemente te topas con caminos pavimentados. Y ya las zonas que son de terracería son algunos kilómetros. Aquí no había senderos. Era un lugar inhóspito, un lugar que nadie conocía. ¿Cómo se hizo de ese lugar? Lo desconozco. Pero él era dueño del lugar y poco a poco fue delimitando la zona de su finca. Primero hay unos trozos de madera, trozos de alambre, y después, poco a poco, ibas viendo que había una chocita, que había un par de cosas dentro de las maderas y el alambre. De repente un par de gallinas, un cuartito maltrecho, una persona que vigila, y después de 10 o 15 años, ya eran 3 edificaciones las que estaban ahí, una señora con un niño que continuamente se quedaba en la semana, y este hombre iba de ida y vuelta. Hasta ahí no había ocurrido absolutamente nada. Pero entonces, avanzó el tiempo, avanzó la tecnología, pasaron ya otros 10 años, y la ciudad comenzó a crecer un poco. Ya no estaba tan lejos. Ya había ciertos caminos de carretas, ya había ciertos jinetes que se aventuraban hasta la zona donde estaba esta finca para ver qué pasaba. Los que antes eran niños y sabían de esa casa que estaba en la punta del cerro, ahora querían conocerla y tenían edad para ir solos, o a veces acompañados, o a veces creyendo que era un lugar en el que pasaban cosas o que tenía algo oculto. Iban y se metían ahí en la noche. La familia de esta chica, los antepasados, corrieron con buena suerte porque no hay ninguna historia de que haya pasado algo pesado. Sí encontraban cosas ahí, a veces cosas enterradas, a veces prendas de personas, de donde se daban la idea de para qué querían ese lugar, pero al final era un lugar que aún, en ese momento, no guardaba nada. Las casas prácticamente adentro tenían algún camastro, tenían una que otra cosa que no eran tan importantes y se podían dar el lujo de esta familia de dejarlas ahí. Si se perdían no pasaba absolutamente nada. En algún momento el bisabuelo y la bisabuela pasaron a mejor vida. Sus hijos ya tenían hijos y los hijos de ellos ya tenían nietos. Y estas generaciones ya estaban algunas en este lugar y otros en la ciudad, porque al final la finca de ese bisabuelo no llegó a nada. Y la ciudad estaba lejos. Los animalitos que tuvo el bisabuelo, llegó un momento en el que había temporadas larguísimas donde no había nada. El cerro era absolutamente desértico. Era rarísimo que vieras alguna plantita por ahí. Así es que durante algunos años les dejó de importar el lugar, hasta que la ciudad empezó a expandirse un poco más. Y es entonces cuando alguno de los hijos del bisabuelo de esta chica, o sea, su abuelo,
decidió que se iba a quedar con el lugar. Un tipo muy inteligente. Un tipo que aun cuando tenía ya bastantes hermanos, por una cantidad muy pequeñita de dinero que en ese momento para ellos era una gran fortuna, les compró a cada uno su parte de ese lugar y ahora era el único dueño. Ese sujeto le empezó a ir muy bien, estaba metido en cuestiones militares, era un sujeto muy duro, muy rígido, de muy pocas palabras y con un carácter, Dios santo. No era mala persona, pero era muy agresivo y era un tipo que se imponía. Él en ningún momento te preguntaba cosas, te daba órdenes. Tal vez por el estilo de vida en el que estaba acostumbrado dentro de su trabajo, tal vez porque simplemente su carácter siempre fue así. Tal vez, de alguna manera, ese carácter fue el que logró que con tan poco dinero se hiciera del lugar. El problema es que quién sabe o con qué construyó el lugar, o quién se lo construyó, o qué tratos hizo para tenerlo. Porque una vez que la casa estuvo construida, ese lugar de seguro ya no tenía nada. Decían que la casa del abuelo, desde que se construyó, era un lugar macabro. Esos tejabanes que tiempo atrás, que décadas atrás, estaban ahí en la parte más alta del cerro y nadie iba a visitarlos jamás más que personas curiosas, ahora eran visitados de manera más continua, porque ya no había 3 tejabanes, estaba la casa del abuelo. La casa del abuelo, aun cuando tenía su propia energía, pues ya contaba con luz. Y para esos momentos la ciudad se había expandido tanto que él ya había contratado servicios para lechero, para que también fuera el cartero, inclusive los que tenían que ir ahí para llevar algún tipo de mercancía que él compraba, ya se daban la tarea de poder subir al cerro. Seguía siendo un tema bastante pesado, porque a partir de cierto punto, pasando las faldas del cerro, todo era un camino empedrado. El abuelo ya se la sabía, tenía su camino trazado, pero los nuevos, no, para los nuevos era la novatada. Todo aquel cartero lechero nuevo terminaba yendo a esa casa y terminaba odiando el lugar. El empedrado era resbaloso, había muchos accidentes, un tema tremendo. Pero el abuelo estaba ahí, estaba a gusto. No se había mudado todavía, pero ya estaba pensando mudarse. Él ahora había comprado más allá del predio. Ya no era solo este espacio que era bastante grande, era casi 3 veces más. Y en ese espacio tan grande de tierra, él ya había pensado, yo quiero una familia extensa. Y a cada uno de mis hijos les voy a hacer su casa aquí porque quiero que estén conmigo para cuando esté viejo. El abuelo no preguntaba, daba órdenes. Y desde que los niños estaban pequeñitos, como iban naciendo, iba separando espacios en el predio, en el terreno, e iba pensando, cuando cumpla 15, cuando cumpla 17, se me va a vivir allá, se me va a vivir aquí, y se los iba enseñando desde pequeños. Un sujeto que tomaba decisiones pero de golpe, un sujeto con mucha determinación, un sujeto que ya para este punto había aprendido que podía hacer un negocio en el lugar. Tenía ganado, tenía chivas, tenía por ahí un par de cerdos, un poquito de gallinas, tenía compra-venta de animales, vendía los productos de los animales y estaba generando cierta cantidad interesante. Decían que la carne que vendía el abuelo era deliciosa, la más rica que había por ahí. La ciudad se seguía expandiendo. Él seguía creciendo en edad y en familia. Su esposa ya tenía 8 hijos. La mujer apenas tenía 27 años. Y esta mujer se veía muy decaída. Si la veías tú en vida, se veía una mujer de bastante mayor edad, bastante cansada. No sé si fue esa cantidad de hijos, o las condiciones en las que vivía, o tal vez la época, o que no tuvo buena salud, porque a los 29 falleció. El abuelo se queda solo con sus 8 hijos, y con sus 8 hijos se transforma en una persona de mano dura. No les dirige mucho la palabra, cuando se las dirige, es o un gruñido o una frase, pero siempre va a ser una orden. Y allí están niños y niños viviendo en la casa, y son los primeros que notan que en esa casa hay algo raro. Mientras la ciudad se acerca a una casa que está ya en la cima de un cerro en la que casi nadie se acerca, solo algunas personas para ir a dejar cartas y servicios, ahí viven unos niños que están encerrados con un antiguo militar, unos niños que dicen que son extraños, y en la ciudad se corren rumores. Se dice que la casa está embrujada. Ya ha llegado varias veces el cartero y que dice que ese lugar tiene que ir alguien más, que él ya no se va a atrever a ir, y viene y cuenta que le tocó en una ocasión que mientras estaba fuera de la casa y escuchaba que estaba la familia en medio de una fiesta, con carcajadas de niños, con gritos de personas mayores, empezó a pedir que por favor, que estaba el cartero, que fueran allá adelante, que él ya no podía perder tiempo, que si le ofrecían un vaso con agua, estaba muy cansado, hacía mucho calor, se iba a deshidratar. Y dice que entonces la puerta se abre de par en par. Una mujer con un batón blanco sale por ahí
Pero esta mujer, por el color de la piel, no era una persona que estuviera viva. Dice él que le dio tanto miedo que por única vez tuvo que arrojar las cartas adentro y salió corriendo de ahí y no quiso saber más. Y desde ahí él contaba: en esa casa vive la Llorona, en esa casa vive la Llorona. El lechero, como les digo, cada nuevo, la novatada era mandarlo por allá, porque ya no eran 1 ni 2, sino 3 personas las que habían vivido lo mismo. Una algarabía, fiestas en ese lugar. Había un montón de niños riéndose y sonaban las voces de personas que estaban en medio de una fiesta. Y es entonces cuando la persona que estaba ahí para llevar la leche comenzaba a gritarles que hacía mucho calor, que se iba a agregar la leche, que por favor le abrieran, cuando la puerta se abría de par en par y decían: no hay nadie, y se cerraba. Estos lecheros recordaban perfectamente eso porque a raíz de ese suceso perdían el trabajo. Regresaban con los frascos de vidrio llenos de leche, con leche ya que estaba agria, y nadie se los había recibido y nadie les había pagado, y después tenían una queja de la casa y eso hacía que los despidieran. No querían pagar la leche que se agrió, no era su culpa. La casa se abrió, escucharon una voz. ¿Quién se los iba a creer? Pero después del tercero, ya se corrían rumores. Los niños que vivían en la casa, cuando escucharon estos rumores, se veían los unos a los otros bastante confundidos. Papá no celebra fiestas. En la casa nunca hay fiestas. A veces nos saca de la casa y nos lleva a la ciudad a visitar a un tío o a una tía y somos muy felices. Le pedimos por favor a papá que nos deje en la casa de nuestro tío, de nuestra tía, con nuestros primos, con nuestras primas. Pero papá no quiere. Papá es de mano dura. Cuando sea adulto usted decidirá: ahorita es mi hijo, y nos vamos de regreso. Y si se lo decíamos temprano, apenas llegábamos a la casa, ya nos estábamos regresando. Así es que mira, calladitos nos veíamos más bonito. Nunca le decíamos a papá nada. Cuando en la ciudad escuchamos que decían que en nuestra casa había fiestas, sabíamos que no eran nosotros. Y uno de nuestros hermanos, el mayor, comenzó a revisar. Y en 2 de las fechas que dicen que nos visitaron, eran fechas en las que no estábamos ahí. Cuando regresábamos a casa, nunca había signos de destrozos. Nunca había signo de que nada estuviera fuera de su lugar. Porque mi papá, don general, no quería que las cosas se movieran. El abuelo era muy duro. El abuelo quería que todas las cosas estuvieran en su lugar, porque cada cosa tiene su lugar y cada lugar debe de tener sus cosas correctas, nada más y nada menos. Y es lo mínimo decente que les pido, porque si no me lo hacen, entonces sí van a saber lo que es bueno. El abuelo era de mano dura. El abuelo los ponía a trabajar con los animales, y ellos eran los que sabían que cada coraje que hacía su papá no era una situación que ellos pudieran hacer algo. El señor hacía muchos corajes. ¿Cómo pueden ser tan desordenados? Había unos bidones que eran más o menos de unos 10 litros de agua que cargaban entre 2 de ellos unos tambos de fierro. Esos litros iban bajando desde la parte de arriba porque habían puesto ahí algún tipo de conducto que terminaba echando el agua a estos bidones, que finalmente se los llevaban a los animales para llenar la zona de los bebederos y que ellos pudieran estarse hidratando. El tema es que esos bidones solo se pueden poner en el piso. No se puede poner uno arriba del otro por la forma en la que tienen. Y los muchachos, muy responsables, sabían que si los lastimaban con su papá, el abuelo de esta historia o el abuelo de nuestra suscriptora, no les iba a ir nada bien. Así es que ellos tenían mucho cuidado y dejaban todos los bidones en una esquina. Mejor que estuvieran allí apilados uno al lado del otro, todos juntitos, pero muy bien puestos todos contra el piso, para que ninguno se cayera ni se golpeara. No importa si se tardaban más así que acomodándolos todos en un tipo de columna. No quería ningún regaño de papá. El abuelo era una persona que cuando se ponía mal, se ponía mal. Así es que ellos preferían gastar un poco más de tiempo para hacer las cosas bien. Bien como le gustaba a su papá. Así es que, después de poner esos bidones, sabían perfectamente que no importa qué esfuerzo hicieran, algo malo iba a suceder. Se escuchaban golpes en la planta alta, justo en el cuarto de los bidones, golpes metálicos. Y entonces el papá, el abuelo de nuestra suscriptora, iba corriendo para allá, pero muy enojado. ¿Por qué los acomodaron mal? Es una tarea la que tenían y la están haciendo mal. ¡Niños, vengan para acá! ¡Fórmense! Y este sujeto, enojado, pero con una manera en la que era una rabia contenida, hacía que se pusieran ahí, manos al frente, y de 2 reglazos a cada uno con una regla de madera que te dejaba unas marcas terribles, les iba enseñando que las cosas las tenían que hacer bien. Porque sí, en efecto, cuando llegaba a esa habitación, los bidones parecía que alguien había agarrado uno de ellos como si fuera alguna bola de boliche
y se los había arrojado porque estaban todos desparramados por todas partes y ya tenían marcas de abolladuras. Porque te vuelvo a decir, no importa cómo los acomodaban, eso siempre pasaba. Ninguno de ellos era tan idiota para hacer alguna broma de ese tipo, porque también la iba a llevar. Si alguno de ellos no estaba entre la fila de los muchachos, recibía el doble de azotes en las manos. No importa si él estaba haciendo otra tarea, o incluso que papá lo haya mandado a la ciudad a comprar alguna cosa. No importa. Una vez que alguien cometió un error, todos lo pagan. Papá, el militar, también era para él. Se azotaba 2 veces en una mano y 2 veces en la otra, y decía, porque no les he enseñado bien a hacer bien las cosas. Los muchachos estaban impactados. Ninguno de ellos, y es más que obvio, tuvo una muy buena relación con su papá. No había nada de afecto. Todo era órdenes. Todo se tenía que hacer bien, porque mal hecho, a todos les iba a pesar. Y los años van pasando, y la casa se va embrujando. Cosas ocurren ahí que no tienen explicación. Cosas que, como ellos prácticamente nacieron y crecieron ahí, no pueden hacer nada y están acostumbrados. Cosas a las que no debieron haberse acostumbrado nunca. Para ellos era normal que si estaban los muchachos sin papá y la mecedora de papá estaba ahí en su habitación, aunque no estuviera él sentado, la mecedora comenzaba a mecerse. Y ellos nada más volteaban a verla, se dirigían la mirada uno a otro, y entonces nada más el mayor o el que estuviera al frente del comando, el comando de niños, les hacía un signo con su dedo índice diciendo, cállense, no digan nada. ¿Por qué? Porque si papá llega a oír supersticiones o llega a escuchar que alguien se subió en su silla, ¡ay, pobrecitos de ellos! Ahora sí van a saber lo que es un fantasma. A papá no le gustaban que anduvieran de miedosos. Mi suscriptora dice que su abuelo, por el tema militar, era una persona muy cuadrada, una persona que con los años se fue ablandando. Sus hijos, uno de ellos el papá de nuestra suscriptora, dice que sí tenía tratos con él, que inclusive cuando él estaba muy grande ya estaban sus hijos, pero no había cariño, había formación, había una relación en la que se tenían que hacer las cosas, pero no había cariño. No estaban preocupados por él, le tenían miedo, porque así fue la relación que se construyó. El abuelo fue muy diferente con sus nietos. Con ella le tenía un amor tremendo. Recuerda mucho a su abuelo, que la tenía sentada en sus piernas y se ponía en su mecedora, adelante y atrás, adelante y atrás. Ella fue entendiendo que las tías la veían con celos no porque se encelaran de ella, sino porque eso que ella estaba viviendo nunca les tocó. Jamás vivieron algo así. Ellas nunca fueron las niñas, fueron las mamás sustitutas, fueron las esposas sustitutas, fueron las personas que les tocó crecer muy rápido en ese lugar. ¿Y cómo no iban a crecer rápido? Si en ocasiones cuando estaban solas en la casa y abrían alguna de las puertas del segundo piso, se abría una segunda puerta y alguien que no lograban ver, pero sí escucharlas, perseguía por toda la planta alta y escuchaban los pasos que iban corriendo descalzos detrás de ellos y ellas tenían que ir corriendo por la planta alta, bajar las escaleras e intentar salir de la casa antes de que eso los atrapara, porque si las atrapaba, quién sabe qué sucedería. ¿Cómo no iban a crecer rápido? Si recuerdan perfectamente que en más de 5 ocasiones en las noches de tormenta se acostaban todos dentro de una habitación y no hacían ningún ruido para que papá no los escuchara, pero todos escuchaban cómo, desde afuera de la casa, estando sin ningún árbol alrededor, había algo que estaba rasguñando la pared y no se detenía. ¿Cómo no iban a crecer si sabían que esos bidones no los aventaba ninguno de ellos y que las manos manchadas en la pared no era tampoco de ellos, porque después de que papá veía esas manos, las regañadas y los santos trancazos que les ponía? Fueron personas que tuvieron que crecer rápido, al igual que la ciudad, porque la ciudad se aceleró tanto en ese tiempo, el crecimiento, la tecnología, que la ciudad ya había tocado las faldas del cerro en menos de una década. Ahí ya había pavimento. El lugar ya se había transformado y era un lugar distinto. Había una carretera pequeña que pasaba, un carril de ida, un carril de vuelta, y estaba en menos de 1 kilómetro. Seguía estando afuera de la ciudad, pero ya no veías el lugar desierto, no. Había casitas. Desde esa casa que estaba en la parte más arriba del cerro hasta la ciudad, ibas a encontrar casas, tendajitos, pequeños restaurantes, fonditas, lugares en los cuales las personas que pasaban por la carretera se tuvieran que detener. Sin embargo, la casa del abuelo, ahora sí era diferente. Ya había tenido problemas con un alcalde, ya había tenido problemas con un gobernador, había tenido problemas también con las personas del municipio que llegaban ahí y le decían el proyecto que tenían, de que tenían que cruzar calles
que iban hacia la punta del cerro y que su predio estaba justamente tapando la vía. Necesitaba tumbar las paredes perimetrales, que entendiera que esto ya no era hace décadas. Esto ya era parte de una pequeña ciudad. Que esta casita que en antiguo fue un rancho, ya no puede haber ranchos. Aquí ya viven personas y todas las cosas que hacen los animales ya no pueden estar tan cerca de la ciudad. Si quiere seguir con su rancho, se tiene que ir lejos, pero ahora sí realmente lejos, no a 10 o 20 kilómetros como estuvo de la ciudad desde siempre. El abuelo, después de hacer muchos corajes, llega a un muy buen acuerdo. Vende partes del predio. Esos lugares que les tenía destinados a sus hijos ahora van a ser más pequeños. Deja que tumben las barras perimetrales y entonces la casa que estaba ahí, ahora tiene una casa al lado, una casa chiquititita. El hijo mayor que se acaba de casar, ahí va a vivir. Y justo enfrente de la casa del abuelo, ahí va a haber 2 casitas para sus hijas. Ya no les va a poder construir una cada uno, pero mínimo van a tener ahí donde vivir por si no se casan. El abuelo está frente a la casa de sus hijas y está al lado de la casa de su hijo. Y justo en medio de ellos hay el espacio para que vayan haciendo un pequeño caminito y vayan poniendo el cemento. Pero miren, ustedes saben, yo lo sé, todos lo hemos vivido. Los alcaldes cambian, los gobernadores también, y los proyectos se van al carajo. Porque el camino de cemento que iba a cruzar justo entre la casa del abuelo y la de sus hijas se quedó a medias, donde terminan las faldas del cerro. Después viene un camino de terracería, después pasan unas casitas y hasta el final, allá arriba, casi inaccesible, sigue estando la casa del abuelo. Ahora que los hijos crecieron, les resulta algo fastidiosísimo. Varios ya mejor se fueron a la ciudad. Esos planes de papá, ya somos adultos, que él se los quede. Al cabo, esa casa a nadie nos gusta. La casa del abuelo, aunque está grandota, es una casa tenebrosa. Ahí pasan cosas. Y llega el momento de los nietos. Para este punto, los hijos ya no tenían tanto trato con papá. Aunque en esa casa nadie se quiere quedar a dormir. Papá vive ahí y vive tranquilo. Él no cree en esas supersticiones. Son los nietos los que comienzan a vivir cosa tras cosa en ese lugar. Los primeros años, cuando son pequeños, hablan acerca de una mujer vestida de blanco y dicen la abuelita, pero cuando ven en la fotografía a su abuela, no están hablando de ella. No es esa mujer. Es una mujer que cuando la describen parecería más bien algo sacado de alguna película de terror. El rostro manchado de negro, unos ojos que su mirada es horrible, el cabello lo tiene muy descuidado y su ropa está tan maltratada como si lo hubieran enterrado con ella. Esa mujer, después de cierto momento, dejan de verla. Las voces. En los pasillos de esa casa escuchas susurros, hay conversaciones que pareciera que te escuchan porque cada vez que las quieres escuchar se detienen. En esa casa, los pasos del segundo piso aún los puedes escuchar. Y si tienes la estúpida idea de meterte ahí en la noche y no hay nadie, te van a perseguir. Te van a perseguir cosas que no logras ver con tus ojos, pero sabes algo, las puedes sentir cada vez más cerca. Y juegan contigo, porque si tú no te mueves, ellos se detienen hasta que sientas su aliento que te respiran aquí, justo entre el cuello y la oreja. Las personas que son de esta familia saben perfectamente que la casa está embrujada. Sin embargo, los nietos quieren a su abuelo. A ellos sí les tocó un abuelo. Los papás de los nietos no quieren tanto al abuelo. Y es ahí cuando comienza una situación muy delicada, porque el abuelo se pone mal. Y una vez que el abuelo se pone mal, a sus 80 y tantos años, ya saben que el abuelo está en sus últimas y empieza una situación muy difícil. ¿Quién lo va a llevar al hospital? Es un tipo muy difícil. Ya puedes ver a los papás hablando con los hijos, lo que quiere decir que son los hijos del abuelo hablando con los nietos del abuelo, y se quieren poner de acuerdo porque ahora ya varios de los nietos ya son personas que tienen carreras profesionales, no son unos niños, y varios de los adultos ya son personas centradas en años y no quieren llevar a papá al hospital. Es mucho batallar. Así es que entre padres e hijos tienen que ponerse de acuerdo para llevar a este tipo que tiene una actitud bastante pesada, y cuando lo llevan al hospital solo es para que reciban una pésima noticia. El doctor les dice, está muy mal, sus funciones no están funcionando bien, yo no puedo hacer nada y nadie va a poder hacer nada por este señor. Por favor, llévenselo a casa, que pase con ustedes sus últimos momentos. A este señor no le doy más de un mes de vida. Cuando escuchan eso, pese a que el abuelo había sido muy duro, a todos les tiembla el corazón. Y comienzan las llamadas de uno y para otro lado mensajes, y empiezan todos los hijos a querer regresar a ver a papá, y vienen de diferentes partes del país para venir y pedirle disculpas. Papá, perdón por haberlo abandonado. Y el papá nada más les mete un golpe en el hombro. Ya, déjame descansar.
ya no pasa nada, está bueno. Y ya, el abuelo se ha ido relajando. Ya no los trata como antes. Se ha prestado en 2 ocasiones cuando cierta hija o cierto hijo le ha abierto el corazón y le ha reclamado, aquí ya hasta los nietos lo han visto que se le escapan lagrimitas. Y para este tipo de hombre que estaba hecho con otro material que parecía frío como el acero, que empiece a llorar enfrente de personas, es bastante que decir. El abuelo se ha ablandado. El abuelo ya es un ser humano, una persona más dura, difícil, a veces odioso, pero es el abuelo y lo quieren. Se hace un desfile tal que todos los días hay personas visitando la casa del abuelo. No hay un buen camino, tienen que dejar el carro allá donde terminan las calles y después tienen que venir subiendo. Ese tiempo de las carretas y de los caballos, y eso ya pasó hace mucho tiempo, ya no existe nada de eso. Ya son parte de una ciudad, simplemente están en una parte en la que es de difícil acceso porque, pues bueno, no terminaron haciendo calles de cemento. Pero ahí vas a ver tú, filas y filas de personas despidiéndose de este sujeto. Todos lo conocían ya, el viejo cascarrabias, el gruñón, el exmilitar, el tipo de la casa embrujada, al que nadie le quiere dar la contra, con ese tipo no te metas, el viejo gritón de allá arriba, el señor que hizo la casa de los diablos, tiene 1001 apodos, pero todos ahí lo conocen, y ahora que sabe que se les va, van a visitarlo y se quieren despedir. Pero ¿sabes qué? Ese viejón y el destino parece que tenían sus propios planes, porque empiezan a avanzar los meses y ya van 2 meses y este señor no ha partido, se ve mejor. 3 meses y este señor ya anda caminando en la casa. 4 meses y parece 100% recuperado. Y entonces los hijos, después de haber tenido esos momentos, celebran el regreso de papá. Celebran que ya tienen al abuelo y el abuelo celebra regresando un poco a las viejas mañas. Aislado, sin querer hablar, alejándose de todos. Ya, déjenme en paz, hombre. No, a mí no me gustan esas cosas, no me gusta que se pongan tan melosos. Y empieza a alejar a las personas. Y pareciera que algo ahí está pasando, porque cuando la gente se aleja del abuelo y otra vez está solo, vuelve a decaer casi al instante. Ni una semana pasó, y el abuelo está ahora llamando por teléfono pidiendo ayuda, no puede respirar bien. Van con un segundo médico y cuando lo revise dice, estás de milagro vivo. Habla con tu familia, ya estos son tus últimos momentos, hay que aceptar las cosas como son. Y hablan con los hijos y con todo, ya las cosas son muy directas, el tipo ya lo conocen. Y resulta que este sujeto, el abuelo, está en su casa, está en cama, llevan aparatos y empieza la segunda oleada de personas a ir, pero ahora sí hay un problema. En esa primera oleada, a todos los que se quedaron solos en esa casa, les pasaron cosas. Les tocaron la puerta, escucharon voces. En una ocasión, sintieron que la casa se empezaba a llenar de personas o de ánimas. Hay niños que van, que dicen que hay personas en cuartos que están vacíos. Y hay muchas cosas que pasan ahí que la gente no soporta, no les gusta. La casa tiene su propia aura, se siente horrible. Es una casa macabra. Ya no quieren ir a visitarlo. Y ahora que el viejón parece que sí se nos va, la gente le está pensando. Prefieren hacer llamadas. Y el problema es que ahora sí los nietos, ¿cómo le hacen? Nada más son 5 y se tienen que estar turnando todos los días. Y el segundo mes que el abuelo está cayendo, ahora sí está cayendo en serio. Porque tuvieron que bajar la cama del segundo piso. Ahora lo tienen instalado donde antes era la cocina, porque es el cuarto más grande. Tiene un par de aparatos médicos y ellos ya están hablando con sus papás. Ahora sí va en serio, las cosas no están mejorando. De repente, la familia comienza a visitarlo esporádicamente y un día en el que nuestra suscriptora le tocó ir para allá, dice que le ocurrió una de las cosas más terribles que ha vivido en su vida. Ella llega ahí. Está su prima que es enfermera. La prima se ve sumamente desgastada. Tiene varios meses apoyando. Le dice que por favor la ayude, que se quede ahí aunque sea una noche. Ella ya no puede más y le dice a esta chica, mira, me da mucho pendiente, yo no quiero la responsabilidad. ¿Qué te parece si hacemos esto? Me quedo contigo y yo te guardo el turno, yo estoy contigo solo si se necesita algo. Voy y te pido ayuda, pero quédate conmigo. La enfermera le dice, es que ya me quiero ir de aquí, en esta casa asustan. Y dice, pues ya sé, hija, pero no me dejes sola porque nadie más va a venir. Y yo no me quiero ir de aquí, tú eres la única enfermera. Total que las dos se ponen de acuerdo y se quedan. Y comienza a avanzar la noche. Llega un momento en el que el abuelo está totalmente dormido. Y ellas dos están ahí, a gusto. Reciben una visita cerca de las 9 de la noche. Resulta que una vecina va con su niño, quiere despedirse del señor porque ella estuvo de vacaciones y se enteró que está muy malito. Tiene algunos recuerdos de haber ido a su casa cuando eran niños, cosas de ese tipo. Y entonces le dicen, está bien dormido.
permiten que la mujer avance hasta la cocina para aunque sea ponerse ahí y hacer alguna oración por él. Y cuando trae a su niño, que es un niño de unos 2-3 años, y lo trae cargando, el niño le dice: mamá, ¿quiénes son esas señoras que están en el pasillo? Y entonces la señora nada más les dice: son las hijas del Señor. Y le dice: mamá, son muchas. Y cuando dice eso, la mujer voltea y todo el pasillo lo ve lleno de personas que están todas cubiertas con capuchas negras y parece que están orando. En el momento en el que les pone la mirada, todo el lugar se empieza a llenar de murmullos. La enfermera y su hermana, que son las hijas del Señor, estaban en otra habitación preparando algo y se van caminando para acá porque empiezan a escuchar los murmullos, y cuando llegan ven a esta mujer pálida que se está aguantando de tirar un grito y nada más con el niño en brazos va saliendo de ahí. Cuando sale de la casa les explica lo que vieron. Ya te puedes imaginar a la pobre enfermera y a la prima, porque aunque les han pasado cosas, a ella no les había tocado ver eso. Las dos están asustadas, no saben qué va a hacer, pero el abuelo está profundamente dormido. Las dos están pidiendo que por favor, que aunque sean sus últimos días, que él se vaya en paz, que él pueda dormir bien, que él pueda descansar. Tal vez alguien o algo escuchó sus oraciones, porque después de eso comenzó una secuencia de cosas que las dejó traumadas hasta el día de hoy. De repente hay un silencio, pero es un silencio tal que es atípico. Ni siquiera el viento está sonando. No hay ningún perro de los vecinos, de los que están allá abajo, en la parte de las faldas, que esté sonando en la noche. Y en la noche todo el tiempo están sonando perritos. Uno que ladra bajito, otro que ladra bastante más fuerte, uno que ladra muy agudo, otro que ladra grave. El ladrido del perro que ya todos reconocen porque hay bastantes perros en esta zona. No suena ninguno. Y de repente suena una tromba de aire. Junto con la tromba de aire comienzan todos los perros a ladrar, pero es un ladrido, pero es algo tremendo, todos a la vez, como si hubieran puesto de acuerdo que tenían que ladrar al mismo momento, y están todos los perros a la vez. En la casa hay un perrito, pero ahí es un perrito que es muy mayor, y normalmente está en el porche, en la parte delantera de la casa. Este perrito ahora está rascando la puerta de la entrada y está ladrando para que lo dejen entrar. Las dos chicas están asustadas porque ese sonido en esa ciudad lo relacionan con la muerte. Como están con un enfermo, se voltean a ver diciendo así como que ¿será que viene por el abuelo? Y entonces las dos se sacuden porque es la forma de aventar las malas vibras fuera, es la que ellas conocen, y empiezan las dos a rezar. Y es entonces cuando escuchan algo por primera vez en su vida, que el abuelo lo conocía perfectamente, pero ellas no. Y escuchan que de la parte alta del cerro comienzan a andar unos caballos. En ese lugar, en más de 20 años, no ha pasado ningún caballo. Y empiezan los caballos a galopar, a todo galope. Detrás de ellos escuchan algo que está golpeando el piso, y escuchan que vienen hacia acá. Hay un problema: conforme más se acerca ese sonido, más fría se pone la casa. Y cuando te estoy hablando de frío, te estoy hablando que esa casa que estaba fácil a 25 grados, palabras de la suscriptora, comienza a descender a tal grado que están aventando vaho por la boca. Las dos están abrazadas y temblando. En algún momento dicen: el abuelo, hace demasiado frío. Y es cuando escuchan que esa cosa, ese caballo y esa cosa que viene jalando, acaba de entrar justo por la entrada de la casa y está ahora subiendo los 2 escaloncitos que tienen antes de la puerta. Escuchan ahí al caballo, un relincho, se asoman, pero la puerta es de madera, no hay nada que se vea afuera, pero escuchan que mete 2 golpes en el piso. Escuchan ladrar al perro, pero el perro suena de una manera tan lastimosa que quieren salir y agarrarlo, pero hay algo allá afuera, y es un caballo, y detrás de él suena 2 veces un chasquido. Las mujeres tienen un miedo que no te puedes imaginar. Comienzan a rezar, a pedirle a Dios que por favor, que no haga nada, que no le haga esto a su abuelo, que él nunca hizo nada malo, que era una persona necia, que era enojón, que era muy duro, pero era una buena persona, que no haga eso. Y pareciera que lo que estaba allá afuera tuvo tantita benevolencia, porque se escucha donde el caballo se empieza a alejar, y donde llega más o menos a 2 metros de la casa, no hay más sonido, y después de 1 hora salen a ver, y ahí no hay nada. Al día siguiente, hay rumores en los vecinos de las faldas del cerro que por ahí pasó la carreta de la muerte. Estas chicas se sentían relativamente tranquilas, pero la persona que se quedó al día siguiente, y ahora sí sin la enfermera, tuvo que llamarles en la mañana siguiente y decirles que tuvo algo muy raro, que sucedió algo extraño en casa, y pareciera que vivió exactamente lo que ellas habían vivido.
Los perros aúllan, el viento silba, y entonces suenan unos caballos y parece que traen una carreta. La carreta se para justo enfrente de la puerta, suena ahí el caballo que está. El perro suena como de una manera muy lastimera y el abuelo está totalmente inconsciente. 5 días sonó esto. Y parece que los últimos familiares, su oración fue: Señor, si te lo has de llevar, adelante, pero llévatelo en paz. Y el abuelo ya no despertó. Imagínate que una persona que conoces desde hace muchos años pareciera que no es quien dice ser, y hay una parte de su vida oculta, pero es porque está relacionada con eventos paranormales que son muy difíciles de explicar. Hay un suscriptor que vivió una situación compleja hace cerca de 1 año, y de hecho al día de hoy le resulta muy difícil como manejar esta situación. Te voy a explicar exactamente qué es lo que fue, y me gustaría saber qué es lo que harías tú en su lugar. Resulta que este suscriptor está muy dado a un tema de rescatar perritos y gatitos y animalitos de la calle. Es una persona que tiene un corazón enorme, tiene una novia y esta novia es una persona que está dedicada, pero en cuerpo y alma también, a poder rescatar perritos y gatitos, y los dos encontraron que este tipo de acción los construye como personas, se sienten muy bien. Bueno, ellos, dentro de este movimiento que ha sido más a nivel de pareja que como un tipo de asociación civil o como parte de un grupo o movimiento más grande, ha sido algo más personal. Se han topado personas, digamos, muy características a lo largo de este camino. Se han topado personas que están haciendo esto de salvar perritos y gatitos, pero porque las personas que están a su alrededor, a ellos les causan mucho coraje, y es su forma de poder transformar las energías malas en buenas. Hay personas que están haciendo esto porque dicen que se entienden mejor con los animales que con los seres humanos. Pero hay una persona en especial que para ellos siempre fue muy extraño que estuviera tan de lleno en estas cosas, porque lo hacen sin ningún fin de lucro. Rescatan, ellos a veces ponen de su bolsa para que el perrito o el gatito tenga los medicamentos o el cuidado necesario, y una vez que está bien, lo regalan a familias que los vayan a cuidar bien. No ganan absolutamente nada, ni un mérito, ni un gracias, ni un nada. Ellos simplemente el hecho de estar haciendo estas buenas acciones los llenan. Esta mujer prácticamente se dedica a eso, tiene un buen trabajo, tiene un muy buen puesto y aparte de eso es muy buena con las personas. No tiene ninguno de los otros perfiles, no es una persona aislada, no es una persona que esté buscando tener como una vida aparte, transformar lo malo que vive en lo bueno. No, esta es una persona que realmente está ahí como por una vocación hecha y derecha. No huye, no le da vueltas, no tiene nada que ver con que los otros estén mal, pero el perfil no lo han visto más veces. Así es que comenzaron a hacer una relación con esta mujer. Se les hizo una persona llamativa, vuelvo a decirles, tiene un muy buen puesto, le va muy bien en el trabajo, ella invierte una muy buena cantidad de dinero en el rescate de los perritos, y es ahí cuando en algún momento le preguntan, ¿por qué haces esto? Y ella dice, porque me siento muy culpable conmigo misma, porque pudiera ayudar más, pero no lo hago porque soy un egoísta. Para ellos fue una de las cosas más locas que pudieron haber escuchado. Esta es de las mujeres más entregadas que han visto en la vida, aun cuando sea en una cuestión directamente hacia los animales. Es una mujer que tiene tanto corazón que ¿cómo ella puede decir que es egoísta? Hay personas que haciendo muchísimas cosas malas se consideran buenas y no se consideran egoístas. Ella porque tiene esa visión de sí misma. Desde ese momento se transformó en el gran enigma. Querían saber el chisme completo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué esta mujer se habla a sí mismo de esa forma? ¿Por qué se describe de esa manera? Y es ahí, cuando tenemos cercanía con este tipo de personas que son enigmáticas, cuando pasamos más tiempo, más horas, y van pasando los días, las semanas y los meses, que es cuando ocurre algún evento en el que todo cobra sentido. Este caso no fue la excepción. Después de varios meses de esta autodescripción como persona egoísta, comenzaron a pasar mucho tiempo. Rescate de animales, vuelvo a decir, es la temática, si es que estaban con cierto pastor alemán y después con cierto dálmata y un perrito que no tenía ninguna raza, pero que lo hallaron con una patita malita. Y entonces esta mujer era la primera de que vamos a llevarlo a este lugar y les presentó veterinarias que apoyaban este tipo de obras, presentó hogares que ellos recibían en cantidades un poquito más grandes a perritos y ellos eran los encargados de colocarlos
y empezó a enseñarles todos los detalles de este sistema que ya te los puede mostrar una persona que tiene más años y es más experimentada que tú. Esta pareja estaba fascinada y conforme iba pasando más tiempo con ella decían, está equivocada en definirse como una persona egoísta. Está equivocada. No es cierto, algo está ahí medio extraño, pero no ocuparon preguntar otra vez. Un día, cuando van a llevar uno de estos perritos a una de estas familias que son las encargadas de colocarlos, lo recibe una de las señoras mayores que estaba en esa casa. No sé si era una abuela o algún familiar, pero una persona ya mayor. Una persona cuyo cabello ya la mitad era cano, el rostro se veía cansado, caminaba con un poco de dolor, y cuando lo recibe, la mujer se va de sentón al piso, cae para atrás y cae sentada, y empieza a decirles, ¡ay, háblenle por favor a alguien! Me siento mal, no me está llegando el aire. Y ella dice, me está dando otro infarto, porque ya había sufrido de eso. Y entonces, esta mujer, la rescatista de perros, le dice, ¿me permite sanarte? Y todos se le quedan viendo con una cara de ¿qué te pasa? La pareja, que son los suscriptores de este canal, ellos comienzan a llamar a personas, a hablar personas en la casa, utilizar su celular para hablar a otra gente. Y esta mujer vuelve a repetir, solo hablándole directamente a esta señora mayor que estaba tirada en el piso, ¿me permite sanarte? Y la mujer le dice, sí, sí, lo que sea. No, no lo que sea. ¿Me permite sanarte? Y ella dice, sí, muy bien. Levanta su mano, se la pone en la parte de arriba de la cabeza y la mujer que está sentada en el piso se empieza a reír. Primero como una persona mayor, después como alguien más joven y después decían que escuchaban las carcajaditas de una niña. La piel se les estremeció. La persona suscriptor instantáneamente dijo, estoy viviendo una posesión. Esta mujer hace que las personas estén poseídas, y sentía ganas de jalar a su pareja y llevársela de ir corriendo porque su pareja no escucha el canal, pero estaba pensando que este iba a ser uno de los peores eventos que iba a vivir en su vida. Y de repente, la mujer que le está poniendo la mano a la otra le dice, ¿por qué te ríes tanto? Y la mujer que está en el piso le dice, porque yo creía que eras una timadora, ¿cómo que me ibas a sanar? Me estoy sintiendo muy bien, hace muchos años que no me sentía tan bien. Y ya no traía el dolor, y ya no le faltaba el aire, y ya no se sentía mal. Cuando llegan las personas de la casa se la llevan al hospital, y el sujeto, la persona que está dentro del canal, la familia nocturna, dice, yo fui al día siguiente para ver qué pasó. Me comentaron que cuando llegaron al hospital, le dijeron que sus signos estaban todos estables, que se les hacía raro, que tal vez estaba muy cansada, que revisaran que no fuera algún tema de deshidratación y que comiera bien sus alimentos, porque esta mujer estaba medicada justamente por el tema de que había tenido un infarto poquito tiempo atrás. Pero no, estaba bien, no estaba teniendo ningún tipo de problema, y parece que eso había sido a raíz de que le puso la mano a esta mujer. Así es que yo no quería quedarme con la duda. Voy con mi novia, le digo que me acompañe, vamos a visitar a esta mujer, nos recibe y le pido que por favor me dé una explicación. Y ella me dice, son cosas que prefiero no hablar. Y él insiste, es que no voy a estar a gusto, por favor explícame. Y le dice, es que no sé cómo decírtelo. Te lo voy a decir como yo lo entiendo. Esto es algo que yo no quiero que la gente sepa. Esto es algo que yo en ningún momento promuevo. Pero hay momentos en los que ya no me puedo contener, como fue el día de ayer. Lo que yo entiendo es que a mí Dios sí me escucha. Y se le queda viendo él y le dice, no, no te entiendo. Dice, sí. Desde muy niña yo me di cuenta que cuando pongo las manos en las personas y le pido a Dios algo, Él lo cumple. Nunca le he pedido algo fuera de la sanación de alguien, pero persona que he tocado, persona que se ha sanado. No te quiero decir que después de eso, esta mujer ya nunca le va a dar un infarto, esta mujer ya no se va a morir hasta dentro de 20 años. No, no es así. Pero el problema que tiene en ese momento se le va a quitar. Y a lo largo de la vida me han tocado cosas muy duras, hijo. Muy duras. Cosas en las cuales ya han intervenido muchas personas y en el momento en el que les pongo la mano y le pido a Dios, Él me escucha. Pero después las personas quieren más y me buscan y me transformo en su medicamento y me doy cuenta que yo no soy lo que los va a ayudar a salir adelante. Quieren algo rápido. Y ya me pasó con personas que dejaban de tomar sus medicamentos y aceleraba el proceso. Por eso te estoy diciendo que sé que esa mujer sí se puede llegar a infartar. Pero lo que pasó ayer ocurre porque Dios me escucha. Y entonces nuestro suscriptor le dijo,
y no te traes las energías de las personas. Dice, no, sí he escuchado que hay gente que le pasa eso, a mí no me pasa eso. Lo que sí pasa es que a veces hay cosas malas en las personas. Y cuando yo le pido a Dios que estén bien, esas cosas se salen y después me atacan. Por eso no lo hago tan seguido. Y nuestro suscriptor le dijo, a ver, cuéntame eso, no te estoy entendiendo. Él le dice, me pasó hace mucho. No ocupo que algo malo me pase 2 veces para aprender. No estoy tan burra. Una vez tenía como 25 años. Y entonces había una persona enfrente de la casa que decían que se estaba poniendo muy mal, pero que era brujo. Y fueron a buscarme. Yo ya tenía cierta famita que la gente se sentía bien. Esa persona que decían que era brujo, pues era un señor que ahí vivía. Y yo no soy una persona creyente de esas cosas. Así es que claro que le iba a ayudar. Voy para la casa, le pongo la mano, empiezo a rezar. Y este sujeto se le empieza a rejuvenecer el rostro y se queda bien dormido. Esa noche cuando estoy acostada en mi cama, siento que algo entra en mi habitación. Cuando abro los ojos hay una sombra ahí enfrente de mi cama. No te quiero decir una capucha, un hombre, porque no sé, solo era una sombra. Y esa sombra tomó mis sábanas, las jaló, me dejó sin sábanas en la cama y durante los siguientes 2 días me estuvo visitando. Me jalaba de la cama, me jalaba el cabello, hasta que le pedí a Dios que por favor se lo llevara y mi casa empezó a apestar a huevos podridos y después de eso dije, no vuelvo a ayudar. Y sí, hijo, ayudo a los perritos y a los gatitos porque esto no lo quiero usar con personas. Me siento como una persona muy egoísta. ¿Qué harías si te persiguiera una entidad? Azucena está viviendo algo que es algo bastante extraño. Y justamente de esto se acaba de dar cuenta hace apenas 1 año, a pesar que lo está viviendo desde que es pequeña. Te lo voy a contar, pero es algo muy raro. Azucena vive en una familia que es profundamente católica. Pero como ocurre en muchas partes, a veces las personas que tienen una fe también tienen ciertos tipos de creencias que aun cuando a nivel teórico no son compatibles, inclusive a niveles como muy fundamentales en la filosofía o en la teología o en la práctica misma, en el uso común del día a día hay usos y costumbres que los van mezclando y se hacen unos híbridos. En el caso de Azucena, ella vive en una familia así. Es profundamente católica, pero también les fascinan los duendes. Y esa casa está llena de duendes. La mamá tiene duendes en la entrada, tiene duendes, figuritas de estos dentro de toda la casa y tiene duendes en el patio. A Azucena se los sabe todos, por nombre y apellido. El apellido de los duendes es alguno de los colores o formas de las prendas. Tenemos en la entrada a Guillermo, el de los pies rojos. Tenemos en la cocina a Bartolomeo, el barrigón verde. Y tenemos también en el cuarto de mamá a Lulín, el del sombrerito amarillo. Pero hay uno en especial que nunca le ha querido poner nombre. El duende del sombrero azul. Así le llama. Es un duende que su figurita tiene el sombrero en la mano y lo tiene justo enfrente como si le estuviera pidiendo algo. El problema es la cara del duende. La mirada parece el de una persona que no es buena. La sonrisa parece que es la de una persona que te va a hacer daño. Y Azucena desde niña, porque te estoy hablando que todos esos duendes están ahí y en algún momento han sido más. Y cuando han tenido perros, en algún momento han sido menos. Pero Azucena recuerda que ese duende siempre ha estado ahí. Ese duende en especial es el duende que le causa miedo. Su mamá en ocasiones lo ponía en su habitación cuando era pequeña. Y Azucena lo sacaba y lo ponía en el pasillo. Cuando amanecía, el duende estaba en su habitación. En muchas ocasiones, Azucena está segura que desde pequeña, te estoy hablando 5 o 6 años, ella estaba acostada en la cama. Y cuando quería bajarse de la cama, en más de una ocasión, vio que el sombrero del duende estaba justo allí, pero en un tamaño bastante más grande, justo ahí abajo pegado al piso en grandote, una tela de color azul en forma de triángulo y con una borlita en la parte de arriba, y cuando se le quedaba viendo asustada, la tela se arrastraba debajo de la cama y se quedaba ahí. Azucena odia ese duende, le da miedo, y le dice, duende del sombrero azul, deja de molestarme, y lo deja en diferentes partes de la casa, pero el duende siempre vuelve. Azucena recuerda todo eso de niña como un juego que su mamá y su papá le hacían. Ella sabía que mamá y papá se lo están moviendo de lugar en lugar y le quieren sacar sustos. Y entonces en varias ocasiones ella le dijo a mamá, ya no estés llevando ese duende, no me gusta. Y su mamá le decía, pues si yo no lo llevo,
¿y si tú lo elegiste? Y ella dijo, yo no elegí ese duende. Sí, pues si tú lo compraste en la tienda. Y desde que Azucena es consciente, su mamá juega con ella con su mente y se le quiere meter ahí para decirle que ella es la dueña del duende del sombrero azul, que ella lo eligió, que ella lo llevó a la casa y que es ella la que lo está moviendo porque su mamá nunca lo agarra. Dice, aparte ese duende está bien feo. Yo no lo quería comprar, pero tú estabas de insistente, eras muy chiquita. Y mira, tú no dejabas de llorar si no te comprábamos las cosas. Y desde ahorita te digo, ese duende es tuyo, déjame de molestar con él. Pero ella, Azucena, seguía escondiendo el duende en diferentes partes de la casa. Lo llegó a aventar al patio y el duende aparecía adentro. Papá y mamá son bien desesperantes. Llegó un momento, ya cuando tenía cerca de unos 15 años, que se desesperó. Como cualquiera de este tipo de situaciones de lo paranormal, no es que ocurra el 100% todo el tiempo y todos los días, sino sí sería algo traumático. Era esporádico, era cuando se acordaba que estaba ahí. Como muchos de los niños, de repente pasan días y semanas y ese juguete que les gustaba y que les encantaba, ¿dónde está? ¿Quién sabe? No sé dónde lo dejé. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? ¿Quién sabe? Así era Azucena. Se olvidaba del duende. Pasaban temporadas, pero llegó un momento cerca de sus 15 años que un día que se iba a ir a acostar, se aventó en la cama y se fue a pegar directo contra el duende del sombrero azul. Por alguna extraña y macabra razón, mamá quería volverle a jugar la broma y se lo puso debajo de la sábana. Se metió un santo trancazo y lo peor es que le quebró el sombrero azul al duende. Así es que lo agarró, lo metió en una cajita que tenía ella dentro de su armario, en la que tenía algunas cosas y ni siquiera se quería fijar qué eran porque son cosas viejas. Lo aventó ahí junto con su sombrero y lo guardó. ¿Por qué no lo quiebra? ¿Por qué no lo tira fuera de la casa? Porque en 2 ocasiones lo aventó a la basura y volvió a aparecer ahí. Y entonces se enoja porque dice, nada más va a ser mi mamá y mi papá que haga corajes. Su papá es un bromista. Su papá le ha hecho tantas cosas. Su papá en una ocasión le llevó un pastel de cumpleaños que era puro betún arriba de una caja de cartón. La pobre niña estaba tardando años en poder cortar su rebanada y el papá no paraba de reír hasta que ella se enojó y le dijo, ¡córtalo tú! Y entonces él dijo, es que con este es más fácil, y se fue a la cocina y trajo el pastel de verdad, mostrándole que lo que tenía el otro pastel era una caja y solo betún. La niña empezó a llorar y empezó a enojarse porque no le gustaban ese tipo de bromas, se sintió humillada, se sintió tonta y se sintió que su papá era más inteligente que ella, que eso era lo que la hacía sentir peor. Por eso con papá no tenía tan buena relación. Él es todo tonto y todo bromista, era lo que decía. Ahora a sus 15, después de esa broma de mamá o de papá, agarró ese duende, lo metió en su caja. Pasaron muchos años, muchos años. De hecho me dice Azucena que llegó cerca como de los 20 años cuando decidió que se iba a ir de casa. Y una vez que se fue de casa se empezó a llevar las cosas como por grupos. Primero ciertas ropas, después ciertos mueblecitos, ciertas cositas. Pero se le hizo una broma de súper mal gusto de parte de su mamá. Y súper mal gusto, te digo, al punto del coraje, llamarle, reclamarle. Y lo peor fue que la mamá todavía le siguiera el juego a papá porque probablemente es una de sus bromas. Que después de que se fueron de la casa, el maldito duende del sombrero azul estaba ahí. Estaba otra vez en la casa y ya no se lo había traído. ¿Y sabes qué es lo peor? Se habían dado el tiempo de repararlo. Tenía otra vez el sombrerito en la mano así como pidiendo algo. Azucena estaba harta del duende, le reclamó a mamá. Lo peor fue la actitud desconociendo de eso del duende y ella estaba muy fastidiada. La ve el fin de semana, Azucena, a su mamá, y le dice que por favor se quede con esa mugre y le entrega el duende en la mano. Cuando la mamá pone las manos adelante y Azucena le golpea prácticamente en la palma de la mano con el duende, la mamá grita, ¡ay!, aleja las manos y tiene unas pequeñas gotitas de sangre. Resulta que en la parte de abajo, parte del material con el que estaba construido tuvo unos piquitos y como que la lastimó. Y a partir de ahí empezaron cosas muy extrañas. Me dice Azucena que esto fue hace años y que pasaban cosas raras pero no se lo podía adjudicar al duende. El duende aparecía en la casa y aparecía en casa de mamá. El problema era cada vez que iba Azucena. Si mamá iba a visitarlos, el duende estaba ahí. Si Azucena regresaba, el duende estaba de vuelta. Pero todo eso, cuando pasó en ese momento, no cayó en cuenta. Cayó en cuenta hasta hace apenas un año cuando ocurrió lo que estoy a punto de decirte. Hace un año exactamente, Azucena decidió que era momento de dejar todas las cosas que se vayan. Ya no estar cargando nada más en la vida, cerrar ciclos. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente venía saliendo de un divorcio.
Un divorcio muy doloroso, un divorcio muy pesado. Y me dijo, narrador, yo estaba deshecha. Yo quería un borrón y cuenta nueva con mi vida. Tenía 10 años de novia de esta persona, 2 años de casada y me había roto el corazón de manera horrible. La verdad es que debimos haber roto la relación desde mucho tiempo antes. No todo es su culpa, pero al final yo tenía mi corazón roto y ya quería empezar algo nuevo. Decidí que todas las cosas que fueran recuerdos que no me sumaran a mi vida, todo lo que fuera solo nostalgia, lo iba a quemar. Iba a ser mi ritual de renovación. Y es entonces cuando me acordé de ese pinche duende del sombrero azul y dije, aquí se va a ir. Y que me voy a la casa de mis papás como loca. Tengo años de no verlo. 3, 4 años, me he mudado en más de 5 lugares. El duende ya tengo tiempo de no verlo. Pero estoy segura que mi mamá o mi papá lo tienen. Lo busco el duende por cielo, mar y tierra y nada, narrador. Hasta que en el cuarto, en la habitación en la que viví la mayor parte de mi vida, comencé a sacar cosas y me topo con una caja. Y yo me acuerdo que ahí lo había guardado alguna vez. Cuando lo abro, el duende está ahí y tiene el sombrero roto. Lo veo y entonces me empiezo a acordar del otro duende que no está roto, con el que se puso los piquitos mi mamá que se lastimó. Levanto este duende y veo que no están los dichosos piquitos. Entonces me empiezo a asustar. Compraron unos segundos, ¿qué pasó con esa estatua? Empiezo a hacer memoria y es cuando empiezo a caer en cuenta que cuando iba a casa de mi mamá lo veía y le decía, deshazte de esa cosa. Y ya me decía, ya deja de estar jugando tus bromas, y brincaba de tema. Y cuando lo veía no caía en cuenta que yo venía de casa de mi mamá donde estaba ahí. Estaba acostumbrado a verlo en mi casa y lo veía y me daba coraje. Ahora caigo en cuenta que eran los mismos días. Era imposible que estuviera en 2 lugares a la vez. Voy con mi mamá, le llevo este duende roto y le digo, mamá, ¿no lo había reparado y no me lo llevaste? Que no, hija, déjame en paz con ese maldito duende. A mí me da de repelús, esa cosa se ve horrible. Y entonces lo veo y digo, ay, ya, no sé qué vaya a pasar, pero yo ya no quiero esta cosa. Así es que agarro todas las cosas, narrador, que tengo en la caja y es donde me doy cuenta que en la caja hay un rosario que me dio mi abuela o algo así, algo bendito, que ella fue a Roma y no sé qué me contó. El punto es que yo lo tenía ahí y me quedé pensando como en alguna película de terror, como si hubiera un sello que hubiera contenido el mal y me dieron escalofríos, así es que dije, no, yo ya me voy a deshacer de esta porquería. Agarré los papeles que tenía, ni siquiera leí, dije, son cosas que tengo años sin ver, todas se van. Agarro eso, una sudadera que tenía de este ex, me voy al patio, mi papá tiene un asador, pongo todas las cosas ahí, las enciendo y el mueble lo machaco con un martillo y lo aviento ahí. Cuando llego a mi casa después de ese momento, que realmente fue más soltar ese maldito duende que todo lo que había pasado con mi ex, porque ya me sentí asustada, llego a mi casa y no estaba ahí, no pasó nada de eso, me voy a dormir y en medio de la madrugada, estando sola, me despiertan el sonido de unos pasitos que entran en mi habitación y cuando me voy a bajar para ver qué pasa, volteo al piso y está el sombrerito azul que vi cuando era niña y se mete debajo de mi cama. Narrador, eso pasó hace un año, me tuve que ir a buscar a un sacerdote, vinieron a hacer bendiciones en la casa y cada vez que venía el padre me daba una santa regañada y me decía, si quieres que estas cosas que estamos haciendo aquí funcionen, necesito que te deshagas de todas esas estatuillas, y me señalaba un lugar en el que te juro, 10 minutos antes no había nada y ahora que estaba el padre ahí, estaba el duende del sombrero azul. Roxana tiene 4 hermanos mayores. El mayor tiene 25 años, de ahí lo sigue uno de 23, después lo sigue Poncho con 18 y después Roxanita, que en el momento que le pasaron las cosas que te voy a decir, tenía 12 años. Tiene 12 años de convivir con puros vatos, con puros varones, con puros muchachos, testosterona al 100%. Roxanita, que tal vez algunas mujeres desearían que sus niñas tengan este perfil, que juegan con muñequitas, o bueno, eso en el tiempo de Roxanita. Ahorita podemos hablar de cosas distintas, pero en el tiempo de Roxanita, las niñas jugarán con Barbie, se vistieran de princesas, estuvieran de color rosa. No, ojalá que la mamá de Roxanita nunca hubiera deseado eso, porque se hubiera decepcionado mucho. A Roxanita le encantaba vestirse de mecánico. Era de las cosas más extrañas. Ella amaba los carros, amaba todas las figuras de mecánico
y ella se vestía con blusas que fueran sin mangas, que estuvieran medio rotas, y si no estaban manchadas, las manchaba ella. Iba al patio, agarraba lodo, se lo pegaba, y después de 3, 4 veces que hacía eso, aunque la lavaran en lavadora, mira, las marcas que dejaba estaban tan bien hechas que esos colores negros y café se quedaban ahí y parecía aceite de mecánico. Si te lo puedes imaginar o no, tenían un negocio de ese giro. Papá y el hermano mayor estaban dentro del negocio y ella estaba encantada. El rum rum de los carros, el ver el trabajo tan rudo, ver que su papá y su hermano agarraban trozos de metal grande y se ponían con eso a hacer que las llantas de los carros se movieran y desarmaban piezas gigantes. Ella se maravillaba. Su infancia, que pasó ciertos momentos en este taller, fue llena como de estos momentos de ruidos estridentes, de ver máquinas que avientan chispas, de ver a papá y al hermano agarrando cosas pesadas y decirles a todos: aléjense, quítense, no les vayamos a pegar, háganse un lado, y ver que controlan toda la zona, son dueños del lugar. Y ella creció con esa mentalidad. Por su lado, su mamá era dueña de una tienda de abarrotes. No te quiero decir chiquita porque no era tan chiquita. Sí estamos hablando de una zona que mínimo tenía 4 o 5 refrigeradores de esos donde ponen refrescos, aguas, lácteos, etc. Y tenía una zona de carnicería. Entonces no te puedo decir que es una zona pequeñita, pero sigue siendo una tienda de abarrotes que era bastante local, bastante para un espacio de casas alrededor, y no llegaba nada más allá. No era un lugar tan conocido más que para los vecinos y la gente de la zona. Entonces, ella odiaba estar en ese lugar, porque en ese lugar, la gente tenía que ser delicada, tratar bonitas a los demás, ser siempre como muy amables. Y no le salía a Roxana nada de eso. Roxana, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué le doy? ¿Qué le paso? Y si la señora de repente decía: este jamón no está bueno, lo agarraba, lo tiraba a la basura, le traigo otro, y se lo daba. Entonces le faltaba ese tacto y la gente terminaba enojada con Roxana y decían: ¡ay, qué niña tan fea, qué niña tan ruda! Y entonces Roxana no entendía por qué la criticaban y solo respondía a manera de protección: feo usted, y se iba a hacer lo suyo. Roxana era ruda, pero ruda lo que le sigue. Le gustaba vestirse de mecánico, hablaba sin ningún tipo de tapujo y le encantaba ser ella. Y Roxana, siendo Roxana, era todo un personaje. Por eso, cuando ella tuvo entre 12 y 15, 16 años, por esa edad, al negocio de mamá le comienza a ir mal. Y un día, estando en la casa, pensando en de qué manera puede ayudar a su mamá, y ella está pensando: es que debemos de cambiar de clientes, los clientes son todos chillones, siempre van ahí, se están quejando que una cosa, que el jamón está verde, que el queso está duro. Pues ya, agárrenlo y cómanselo, no están viendo que están haciendo que se enoje mi mamá. Y está pensando, y es que los clientes son el problema, y está pensando en esas cosas cuando en su mente surgió una gran idea. Le voy a decir a mi mamá eso, que cambiemos de clientes. Y lo trae atorado ahí, porque Roxana, cuando ha dado muchas opiniones para el supermercado, parece que su mamá no le gusta nada. Y es que su mamá, que insiste siempre que esté jugando cosas de niña, ya de repente la pone medio arisca, medio molesta. Pero Roxana al final la quiere mucho, es su mami. Y a su mami se le respeta, y a su mami se le trata bien. Y estos clientes chillones que la ponen mal y que no le están comprando tienen la culpa. Está pensando que tal vez debería de ir casa por casa, decirle: vaya a comprarle cosas a mamá y ya no se esté quejando. Pero después piensa que tal vez su mamá se puede enojar porque hay varias amigas de ella que si les llega a timbrar y les habla feo, va a haber problemas en casa. Roxana trae cosas en la cabeza. Debe de hablar con su mamá. Mínimo le va a decir que cambie de clientes. Cuando entra en la habitación y escucha que la mamá está hablando en lo bajito, pero está tan metida en la plática que no se da cuenta de la llegada de Roxana, y comienza a decir: es que están pasando cosas malas en el local. Ya se fue el carnicero. Dice que vio a alguien caminando. Pero ¿cómo que alguien?, le pregunta el papá de Roxana a su esposa. ¿Cómo que alguien? ¿Se metió alguien? No, que era como una sombra que se movió. Y el papá le dice: no, hombre, no me vengas con esos cuentos. El tipo de seguro le han ofrecido trabajo en otro lado y ya hemos visto el tema de los sueldos, no estás pagando también. Pero pues es que no me da el negocio, ¿cómo les pago más? Por eso vayamos viendo formas, pero no me digas esas cosas. Pero es que no nada más él. Las cajeras ya me dijeron que se siente que alguien las está observando. Por eso, pero es que detrás de ellas hay un cristal. Hay que revisar, no vaya a ser que es el mismo tipo que se anda metiendo el de la sobra. Y la mamá de Roxana se desespera. ¿Qué no entiendes? Que hay fantasmas en el negocio. Mujer, es que tú eres muy crédula. Vas a andar creyendo que son fantasmas, son ladrones. Y es entonces cuando Roxana dice: ya sé cómo los voy a ayudar.
voy a ir al negocio y sean fantasmas o ladrones los voy a correr yo. Así es que, ni tonta ni perezosa, Roxana se fue por dos cosas. En su cuarto tenía un bat de béisbol, cosa que su mamá odiaba que tuviera ahí porque le recordaba que su niña se comportaba de una manera que a ella no le gustaba. Así es que Roxana lo tenía justo debajo de la cama. No para protección, simplemente por diversión. Así es que Roxana va, agarra su bat y se va por una de las llaves más grandes metálicas que tiene su papá allá en la casa, cosa que tiene mucho tiempo que no utiliza. Así es que va, la agarra, las deja escondidas en su habitación y al día siguiente, cuando vaya a visitar a su mamá, las va a esconder dentro de la tienda y cuando mamá vaya a cerrar, ella se va a colar en la tienda y se va a quedar ahí a dormir y ella se va a deshacer del problema. Esas son las ideas que tiene ella. Roxana llega al día siguiente de la tienda. Mediodía llega y esconde estas cosas. En la zona de congeladores, en la parte de abajo donde están los refrescos, nadie busca. Y ahí se mete por la parte de congeladores, avienta el bat, avienta la llave y nada más voltea con la nueva persona que está encargada de estar llevando ahí todas las cosas, en lo que consiguen al nuevo carnicero, que era el que se encargaba como estaba pegadito a ese lugar, y nada más voltea y le dice: "Shh, guárdame el secreto y luego te doy unos chocolates". La persona que está ahí encargada suelta una carcajada porque ya le habían dicho que esta niña era tremenda y ella no iba a ser la que lo iba a delatar. Así es que nada más voltea y le dice: "Sí, está bien". Roxana se va de la tienda, se despide de su mamá y a las 6 de la tarde regresa, se fija que mamá esté bien ocupada haciendo conteo de algunos artículos, se va caminando a la zona de carnicería, se le queda viendo esta persona, le vuelve a decir: "Shh, y te doy más chocolates". Entonces la persona se ríe y le dice: "Está bien", y se va. Cuando se va, esa persona después le confiesa a Roxana que ella no le estaban gustando las sensaciones del lugar porque se sentía que en el lugar había cosas y que estaba pensando en renunciar muy pronto, que por eso la dejó, y también como la niña no era ninguna niña muy discreta, su mamá se iba a dar cuenta que ella se había quedado ahí, por eso se fue. Pero la mamá estaba tan ensimismada que una vez que terminó el conteo, recibió una llamada de celular, sin preguntar nada, simple y sencillamente sale de la tienda, pone llave, baja la reja y se fue. No hizo una revisión que se quedara nadie, ese día estaba muy distraída. Roxana a las 6:15 de la tarde estaba sola en ese lugar y ya no podía salir. Cuando ella estaba en esta tiendita, que eran 4 corredores, más o menos de unos 10-15 metros hasta el final, al final una zona de carnicería que conectaba con la parte detrás de los refrigeradores, que era ahí donde había dejado el bat y la otra la llave larga, Roxana entra a los refrigeradores, antes de eso pone una silla afuera, porque ella nadie le va a jugar una broma ni la van a encerrar ahí. Y si llega algún fantasma o algún tipo de ladrón, se queda pensando Roxana, ¿le va a tocar conocer el frío o mi bate? Así es que va corriendo allá abajo, saca su bate, saca la llave, sale de ahí, deja abierto el congelador porque va a tender alguna trampa en caso de que se meta alguien, y es ahí donde se da cuenta que no hay forma en la que entre nadie, no hay otra entrada, hay una reja. Si llega a moverse la reja, aquí va a haber problemas, pero si no se mueve la reja, aquí hay un fantasma. Roxana se queda sentada en la barra de carnicería, porque te vuelvo a decir, esta niña tenía muchas cosas, pero la discreción no estaba en el kit. Se queda sentada, se acuesta en la barra, se pone a silbar, hasta que de repente chistean. Y cuando chistean es como una persona hablando. Ella voltea y adentro del congelador hay una mujer. Cuando ella ve a la mujer, Roxana se le queda viendo y le dice: "Con que si eres un fantasma". Y se para y me dice: "Pues narrador, yo me fui caminando y se lo dije así de frente, pues te me congelas", y le cerré la puerta en la cara. El problema, narrador, es que se siguieron escuchando cosas ahí. Se escuchaban lamentos, se escuchaban voces, se escuchaban pasos. Yo ya no vi nada. En algún momento en la noche me dieron ganas de ir a tomarme un refresco. Y yo no puedo agarrar de los que ya están en el refrigerador porque ya los inventariaron. Pero los del congelador yo sé que mi mamá no los ha metido al inventario, ya me he llevado algunos. Así es que dije, me voy con la fantasma, no me voy con la fantasma. Y en mi mente no tan desarrollada de niña, decidí que abrir el congelador y si estaba congelada le iba a pegar con mi bat para que se quebrara. Así es que abrí, ahí no había nada, me sentí tranquila, puse la silla, agarré un refresco, salgo del lugar, cierro la puerta y es entonces cuando comienzo a escuchar que alguien está caminando en el local. Voy tomando mi refresco, llevo mi bata a mi lado y nada más le digo: "Ojalá que no te encuentre porque te voy a pegar más fuerte que la bola de béisbol".
estás asustando a mi mamá y yo vine aquí para correrte. Y sigo escuchando que alguien va caminando. Cuando voy caminando por el pasillo donde hay galletas, nada más siento unas manos frías que me agarran en el hombro y le digo, a la de 3 voy a voltear. Y si cuando voltees estás ahí, vas a recibir un batazo en la cabeza. Y que me empiezo a voltear, narrador. Traigo el bate en la mano y donde voy a soltar el trancazo, esa cosa me suelta y ya no había nadie ahí. Así es que le dije, a ver, yo no sé rezar y no me acuerdo de las oraciones que hace mi papá. Pero si lo que ocupas es que te rece para que te vayas porque me han dicho que si se van los fantasmas, lo voy a hacer. Así es que te rezo y te rezo para que te vayas y te sigo rezando hasta que te largues de aquí. Y si te logro ver, te meto un batazo, vete, no te queremos aquí. Y dice, y narrador, me dio mucha risa porque sonaba verso y empecé a repetir y repetir y repetir y repetir eso. De repente, no sé qué momento era de madrugada, yo estaba comiendo galletas tiradas en el piso, después ya llegó un momento en el que yo sabía que era más de medianoche, me quedé dormida, había calentado una pizza, al día siguiente iba a recibir un regaño, así es que dije que sea algo que haya valido la pena. Lo que sí te puedo decir, narrador, es que el resto de la noche ya no había ruidos ahí, ya no había nada ahí. Yo le había ganado a batazos a un fantasma. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, por favor, cuéntenme, familia nocturna, ¿cuál fue la historia que más les gustó? Y si es la primera vez que estás aquí en Hablemos de lo que no existe y sobreviviste a esta fogata, dime en los comentarios, narrador, acabo de sobrevivir a mi primera fogata. Y entonces, suscríbete, dale a la campanita, o si estás en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas, porque es momento de darte la bienvenida a la familia nocturna, la familia más chida y oscura de todo Internet. Ahora sí, dicho una vez esto, nos vemos este sábado de sombras, que probablemente, porque tengo un viaje fuera de la ciudad, probablemente va a ser sábado de sombras en domingo. Estén atentos en los canales de difusión, ahí es donde les avisamos. Y, entre este día y el día que se estrena el sábado de sombras, te deseo que tengas dulces pesadillas.